Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola, bienvenido a Canal Retina. Gracias por acompañarnos en este 18 episodio. Ya son 18, este se emitirá el mes de diciembre de 2020, con lo cual continuamos en tiempos de pandemia y te damos las gracias por estar ahí, al otro lado. Este episodio se titula Discapacidad visual en tiempos de pandemia y vamos a hablar con Jorge Luis González Fernández, que es psicólogo con 30 años de experiencia, trabajando en la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Es lector aficionado además a los juegos de rol. Él es de origen canario, aunque lleva muchísimos años residiendo en Sevilla. Tiene 2 hijos y actualmente también tiene pareja. Jorge es un apasionado del estudio del comportamiento del ser humano y en este sentido pues los ajustes que se producen, el proceso de ajustes que se producen ante situaciones adversas pues es algo muy importante y de lo que en este episodio sin duda hablaremos. Pero antes de comenzar, déjame que te diga que que Canal Retina y además lo verás, va a ir colgando también en el canal de podcast y de YouTube de nuestra asociación, de la Asociación Retina Murcia, poquito a poco fragmentos del pasado Congreso Retina Murcia que se celebró en el mes de octubre del año 2020. Ya hay subida una mesa, una intervención, como fue la de la Fundación de Lucha contra la Ceguera, y poquito a poco iremos subiendo más fragmentos del Congreso, por lo que te animo a suscribirte a nuestro podcast, te animo a suscribirte a nuestro canal de YouTube, al canal de la Asociación Retina Murcia. Ya sabéis, podéis escucharnos y vernos en www.canalretina.org, en las plataformas de podcast iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y ahora sí, y ya sin más preámbulos, comenzamos. Jorge, ¿nos escuchas, no? Sí, perfectamente. Encantado de que estés con nosotros en Canal Retina. Este episodio lo grabamos usando la aplicación Zoom, porque Jorge se encuentra ahora mismo en Sevilla y yo en Murcia, y debido a las restricciones que existen para desplazarnos de una localidad a otra, pues es imposible el efectuar esta grabación estando los dos juntos. Por lo tanto, en cualquier caso, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Y la primera pregunta, sin ninguna duda, es saber que las distrofias hereditarias de retina son enfermedades degenerativas que llevan una progresiva degeneración y que pueden acabar en ceguera, y preguntarte cómo se asume cómo asume el afectado y su familia el que esta situación pueda suceder. Puede parecer una pregunta sencilla, pero quizás podríamos dedicarle 10 o 15 podcasts solo a ese tema, ¿no? Bueno, por resumir, me gustaría comentar un par de cosas. Una positiva y otra que genera complejidad. La positiva es recordarnos que la especie humana, una de las características principales es su extraordinaria capacidad para lo que los psicólogos denominamos ajustarnos
a condiciones de vida complejas. Somos el único animal que abunda generando hasta problemas en toda la Tierra. Nos podemos encontrar desde los desiertos más áridos hasta zonas congeladas como de los dos polos. Y eso no es solo gracias a nuestra adaptabilidad biológica, a la capacidad que tiene el cuerpo de acondicionarse, sino fundamentalmente a la extraordinaria capacidad que tiene el comportamiento humano de ajustarse a condiciones de vida complejas. Entonces, esa sería como la parte positiva. Tenemos un mecanismo muy potente que nos permite ajustarnos a condiciones de vida complejas. La parte más complicada cuando me hablas de las retinopatías es que, como tú dices, es un tipo de patologías visuales, muchas de las cuales se caracterizan por su evolución frente a otro tipo de patologías más estables, donde la persona después de un determinado proceso puede equilibrarse a su nueva situación. Muchas de estas patologías, digamos que requieren de reajustes constantes acerca de lo que hacemos, de cómo va a ser nuestra vida, acerca de lo que pensamos que nos está sucediendo y que nos puede suceder en el futuro, y acerca de las emociones que vamos sintiendo cada vez que tenemos que afrontar situaciones digamos, que de alguna manera tienen una carga visual o en el que se pone en evidencia que tenemos una situación visual diferente a los que yo diría, por bromear algo, a los constructores de nuestra civilización, que eran gente con una visión muy buena, que eran gente relativamente joven y que yo diría que hasta guapos, y han hecho un mundo, digamos, muy para un prototipo de persona, y que, bueno, en la actualidad estamos dándonos cuenta que somos más, que somos mucha gente diferente, y estamos intentando adecuarlo, ¿no? Pero sigue siendo compleja la vida. Fíjate que te he hablado muy genéricamente de estos dos aspectos, porque ya te digo que entrar en detalle qué hace cómo nuestro comportamiento se va ajustando es algo más complicado, y supongo que en la entrevista podemos tocar algunos de esos puntos. Jorge, muy interesante lo que nos cuentas, y además, bueno, pensando en que recientemente, en este mes de diciembre, hemos pasado el Día Internacional de la Discapacidad, en el que, bueno, pues son los entornos, ¿no?, los que son discapacitantes y hacen que una persona o que las diferentes personas con diferentes capacidades pues sean personas con discapacidad, sin ninguna duda. Quería preguntarte, como decía yo al principio, estamos en tiempos de pandemia, y cómo ha afectado la pandemia a las personas con ceguera o con discapacidad visual, y qué papel jugáis los psicólogos en todo esto para ayudar a las personas. Uh-huh. Una pregunta de una potencialidad tremenda, además con la introducción que has hecho tan buena, ¿no? Donde ahora nos igualamos todos un poco más. La situación y nosotros es donde está en ese espacio intermedio, donde está la discapacidad. No está en nosotros ni está en la situación, sino somos como un puzzle que no encaja bien ahora mismo, ¿no? Bueno, pues hay estudios sobre cómo está afectando esta situación a nivel genérico a los seres humanos, ¿no? Y no son nada concluyentes porque es muy difícil
saber realmente qué le pasa al ser humano y es mucho más fácil preguntarle lo que le pasa. Y hay una diferencia entre lo que pasa y lo que contestamos a lo que nos pasa, ¿eh? Cuando hablamos de cómo le ha afectado a la discapacidad visual, a las personas con discapacidad visual, otra palabra poco interesante, ¿verdad? Bueno, pues no hay estudios sobre ello, no hay estudios. Ahora mismo estamos los psicólogos que nos dedicamos a esto más centrados en amortiguar efectos que en analizar con datos reales lo que le está ocurriendo a la población. Digamos que estamos desbordados ante las dificultades y podemos estar un poco sesgados porque los psicólogos, desgraciadamente, solemos trabajar más ante el problema cuando ocurre y perdemos la visión global de qué pasa con las personas que no tienen problemas, ¿no? Entonces no tenemos datos reales. La práctica profesional mía, yo me muevo trabajando fundamentalmente con menores y jóvenes de dos provincias, bueno, Sevilla y Huelva, que me hace tener una cierta visión de conjunto, o al menos tener una muestra. Te diría que afecta de una manera muy, muy diversa. Me estoy encontrando con pocos casos de efectos adversos importantes. Pocos casos. Un gran número de personas lleva una vida relativamente estabilizada y bien, o sea, se ha acomodado a la situación sin graves inconvenientes, ¿vale? Y hay otro grupo un poco más numeroso de lo que yo podía pensar, a lo mejor yo era más pesimista, partía de una visión más pesimista, de personas a las que me dicen que les ha venido bien este cambio en las circunstancias de vida. Entonces, bueno, me gustaría matizar sobre todo este último aspecto, ¿no? Y algo de las personas a las que le ha ido mal, ¿no? Y es que la situación que vivimos ha supuesto cambios. ¿Pero qué cambios han supuesto? Ahí creo yo que está el quid de la cuestión. ¿Qué cambios han supuesto? Básicamente, a la población infanto-juvenil se ha encontrado con dos cambios. Un cambio en los niveles y en la forma de abordar los estudios académicos y algunos, bueno, pues su trabajo. Y otro cambio importante es la reducción de la interacción social, al menos presencialmente, ¿vale? Bueno, pues nos encontramos con un grupo de personas que yo les llamaría poderosas, porque tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen una condición visual más restringida que la mayor parte de las personas, por huir del término discapacidad, estas personas, un grupo de ellos están entrenadas en la adversidad. Son luchadoras, son personas que cuando se levantan tienen que enfrentarse a una vida diseñada para vivirla y disfrutarla con visión. Y las personas que han conseguido esto con una reducción de visión son personas luchadoras. Han hecho aprendizaje, nosotros los psicólogos hablamos de aprendizajes metacognitivos, que le hacen sentirse fuertes y entender la adversidad como una situación más de la vida. Con lo cual tienen una predisposición a afrontarlo positivamente y luego tienen herramientas. En este caso, las herramientas tiflotecnológicas han permitido a muchos de ellos no solo estar en contacto con los estudios y mantenerse online con las plataformas educativas y tal, sino que les ha reducido muchísimos problemas. Les ha reducido las pizarras, por lo pronto han desaparecido. Las tareas de papel y lápiz, en donde tengo que tener una cierta velocidad lectora, una cierta capacidad visual, desaparecen y se digitalizan. Con lo cual yo puedo acceder con herramientas tiflotecnológicas
aumentando con Zoom los documentos, escuchándolo con programas lectores, con lo cual el estrés laboral para algunas personas o el estrés educativo se reduce y se hace más cómodo, más llevadero, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro, estas personas también pueden tener unas buenas competencias sociales, que hacen que sean personas atractivas, no por sus capacidades físicas de poder jugar al fútbol o por poder hacer determinadas cuestiones, sino por sí mismas, por su forma de ser y de comportarse. Con lo cual han podido rápidamente, igual que el resto de las personas hemos hecho, engancharse a grupos y hacer actividades más acordes a sus capacidades visuales, charlar, hablar, proponer cambios, ayudar a otras personas que tienen otros problemas de visión y que saben que están más desconectadas, ¿no? Entonces, este grupo, que a lo mejor le podríamos poner el apellido de resiliente, son esas personas que ante la adversidad casi que florecen, oye, pues me los he encontrado. Y luego, pues sí, me he encontrado otras personas que ya eran de por sí algo más vulnerables, porque tenían escasas relaciones sociales por sus dificultades, o había cierta influencia de las dificultades de visión, que ante esta reducción, bueno, pues se han encontrado mal, han disparado una serie de pensamientos que en vez de servirle para afrontar de una manera más adecuada la situación, pues le han restado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se han fijado más en lo negativo, en lo que no pueden hacer, más que en qué puedo hacer para estar mejor. Y estas personas sí han necesitado ayuda psicológica. No sé, David, si me extiendo, pero la segunda pregunta que me hace respecto a qué puede aportar la psicología, me interesa. Y sobre todo, Jorge, al hilo, porque ahora que vas a decir esto, al hilo de la siguiente pregunta que te iba a decir, porque evidentemente, seguramente los jóvenes, los adolescentes, los niños, tienen esa mayor capacidad de que tú estás hablando ahora, de adaptarse a las nuevas tecnologías y de incluso sacar provecho o ventaja y equipararse, ¿no? A lo mejor al resto de compañeros. Pero, por ejemplo, te iba a hablar del aislamiento, si se ha agravado, y sobre todo en el caso de personas más mayores y tecnológicamente quizá más atrasadas, si ese aislamiento se ha agravado y si ahí la necesidad de un psicólogo y del apoyo vuestro pues se ha hecho más patente quizá, ¿no? Y no solo de ayuda psicológica, muchas personas mayores que vivían solas o vivían con su pareja, que a lo mejor tenía también problemas, la soledad las ha inundado, y esa soledad a veces ha sido incluso afectado hasta en llevar tu vida cotidiana, porque nosotros tenemos que ir a comprar, y si tengo un problema de visión ya grave, muy grave, yo puedo ir a un supermercado, entrar y solicitar ayuda y decir, mira, tengo un problema de visión, ¿me puede alguien acompañar para realizar la compra? Y había muchas personas que estaban acostumbradas a esos sistemas y de repente se encuentran con que, oye, para entrar hay una cola donde visualmente nos colocamos y mantenemos unas distancias, ¿verdad? Y luego yo entro y me tengo que acercar más a las cosas, tengo que tocar más, coger cosas y dejarlas, ¿verdad? Y tengo que pedir a lo mejor ayuda. Aquí esto está caducado, no está caducado, y la gente se tiene que acercar a mí, o puedo solicitar ayuda pues para cruzar, y a lo mejor si no tengo nada de visión, puedo requerir agarrarme a alguien para que me ayude a realizar un cruce. Todo eso, aparte del miedo, ha funcionado como una bomba para determinadas personas, ¿no? Y se ha quedado como anclada en lo que es una soledad enclaustrada, Por eso la primera ayuda que ha desarrollado la ONCE fue hacer un listado con estas personas que eran muy vulnerables. Ellas estaban en una situación de cierto aislamiento, pequeño aislamiento, para ofrecerle ayuda de dos tipos o de tres tipos. Por un lado, ayuda física, necesitas a alguien que,
que te lea, que te acompañe a el médico ahora, que te ayude a hacer la compra, una ayuda física de acompañamiento. Otra, digamos, de una ayuda psicológica somera. Estoy aquí para escucharte. No estás solo, ¿no? Estoy aquí para escucharte. Puedes hablar conmigo, te llamo de vez en cuando. Y luego ya una ayuda más especializada cuando nuestros pensamientos juegan contra nosotros, porque tenemos una arma dentro de nuestro cráneo que puede ser o un arma maravillosa que nos hace conquistar mundos, o se puede convertir en un arma de destrucción masiva, ¿no? Y cuando la usamos contra nosotros mismos y nos dice, tú no puedes, no merece la pena, no hagas nada, se acabó, pues te destroza, ¿verdad? Entonces, la ayuda más especializada psicológica, digamos que primero, y eso serviría para toda la población, primero decirle, está bien que la gente se sienta mal en esta situación, ¿vale? Hemos vivido una situación compleja, anómala, y ante esa situación anómala, la reacción emocional de malestar es lo más normalizado que podemos hacer. Si hay alguien que en esta situación está muy bien, que lo envíen al psicólogo, ¿vale? Esos van a ser los duros. Y para el resto de la población sería, los que tienen más dificultades, sería, te puedo ayudar a parar esas emociones un poco y a utilizar tus pensamientos para seguir haciendo, en la medida de lo posible, tu proyecto de vida, aún en estas circunstancias. Porque tus pensamientos son una herramienta poderosa. Las podemos mover y usar. Y con la ayuda externa la vamos a mover y vamos a hacer que trabajen para lo que tú quieres, que es tener una vida medianamente, una mediana calidad de vida, ¿no? Qué bueno, Jorge, y qué interesante. Y te estaba escuchando, y en esa línea nosotros, por ejemplo, la Asociación Retina Murcia, nos vimos obligados, pues precisamente por eso, por tratar de estar cerca de las personas afectadas, con llamadas, tratando de no perder ese contacto y de que sintiesen que estábamos cerca. Al final nos dimos cuenta que era un proyecto que teníamos ya en mente, el incorporar una persona en el área de psicología, el poder implementar el puesto de psicólogo, y nos vimos obligados porque detectamos que era preciso, que hacía falta, que la gente lo estaba solicitando, y en ese sentido, pues, al igual que evidentemente, claro, 11, pues el mundo asociativo nos hemos visto también un poco obligados a aquellas personas que se acercan a nosotros prestarles ese servicio. Y sobre todo al hilo de, bueno, lo comentabas tú un poco, al hilo de esta nueva normalidad, de esta nueva situación en la que no nos podemos tocar, lo importante que es el tacto para nosotros, para las personas que no tenemos visión, ¿de qué es de lo que se quejan más las personas? De tener que estar usando constantemente ese gel, de las distancias que hay que guardar, de no recibir a lo mejor el apoyo de una tercera persona para ayudarle. ¿De qué es de lo que se quejan más de esta, entre comillas, llamada nueva normalidad? Uh-huh. Hay distintos tipos de quejas, ¿no? Una de ellas es que las personas que no han tenido herramientas informáticas que te permitan el contacto, se han sufrido mucho más el impacto de la falta de relaciones. Ha sido un mazo potente, impactante, unido a la restricción de relaciones que mucha gente ha tenido, ¿no? Por miedo ha dicho, bueno, pues salimos menos, nos reunimos menos los amigos. Con lo cual, aquellas personas que no pueden conectarse y hablar o verse, han visto que no se sentían tan próximos unos a otros. Tenemos que entender, bueno, lo sabemos en la práctica, pero tenemos que darnos cuenta que después de toda esta situación,
eso de que somos unos animales sociales, es algo realmente impactante de saber, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque mira, existen diversas especies, ¿no? Tenemos, no sé, yo suelo poner el ejemplo de las vacas, ¿no? Las vacas son animales que tú pones un prado, ¿verdad? Verde, le pones agua, tienes a tu vaca y tu vaca es feliz. Puede estar con otras vacas o no, pero es feliz, ¿eh? Tiene un nivel de independencia bestial. Los seres humanos somos más tipo hormiga, tipo abeja. Coges una hormiga, una abeja, la metes en un sitio sola, le das de comer y la hormiga se muere, está buscando, necesita 5 o 6 más y entonces comenzará a construir un nido, un hormiguero, algo conjunto. Porque la relación entre las personas es alimento, es nutrición, lo necesitamos, vienen nuestros genes como otras cosas, como respirar. Las personas que han tenido una restricción alta de relaciones sociales, sí han visto que estaban como en el mínimo, y una vez que ha llegado este problema han necesitado hablar con gente, estar con gente, conocer a gente, ¿vale? Yo espero que de todo esto podamos aprender cosas. Esta sociedad que nos ofrece tantas miles de cosas, nos ofrece tantísimo, que hemos perdido un poco la distinción entre lo que es esencial y lo que es accesorio. Interesante, pero accesorio. Y cuando ha llegado este golpe en 2 o 3 días, sí hemos visto que teníamos varias cosas esenciales que hemos perdido. El recuperarlo y una vez que esto se vaya normalizando todavía más, el poderlo revalorizar y preparar a las personas con discapacidad visual para funcionar mejor en este mundo utilizando las nuevas tecnologías, por ejemplo, para podernos conectar con la cultura y podernos conectar con las personas y poder ver de nuevo que quedar en casa con un grupo de amigos es un valor nutritivo, nutricionalmente potente, y recuperarlo y poder hablar entre nosotros de lo que nos pasa, de los malestares que tenemos. Yo porque tengo un problema en la visión y no he podido hacer algo. Tú porque tienes estudios y no puedes encontrar un trabajo. Y sentirnos próximos y ayudarnos, yo creo que eso es una clave que tenemos que agarrar. Y mucha gente se queja básicamente de la falta de contacto. O, lo más interesante, tendría que haber hecho antes algo, ¿vale? Para no estar ahora en esta situación. Claro, qué interesante. Al fin y al cabo somos animales sociales y necesitamos de estar con otras personas, y en ese sentido, bueno, las nuevas tecnologías en estos tiempos de pandemia, no me quiero imaginar cómo hubiese sido la situación pues sin contar con esos medios. De ahí la pregunta anterior de saber un poco si las personas con esa dificultad, para las personas mayores quizás, para conectarse y engancharse a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a las videollamadas, si lo habían pasado un poco peor. Y los niños, ya me has comentado antes, los niños, los adolescentes en el cole, nos has contado que más o menos bien, que han podido sacar incluso dotes, ¿no?, comunicativas, y poder interactuar más de tú a tú con el resto de sus compañeros. A nivel académico han contado con mayores dificultades, todo ha ido según lo previsto o con normalidad. Hay niños que han tenido seguramente mayores problemas para continuar con el ritmo de sus compañeros. ¿Qué tal ha ido en ese sentido? Sí. Todos los menores lo han tenido, a nivel global ha sido mucho más complejo, con casos excepcionales, ¿no? Pero ha sido
más complejo. Y habría que diferenciar los niños de los jóvenes, ¿no? Lo que es la enseñanza online para lo que es la educación infantil y primaria es para todos complicada, pero claro, no está preparada para chicos que tienen problemas muy graves de visión, sobre todo si tienen ya ceguera total. No está preparada, nos ha pillado por sorpresa. Además, los planes que nosotros tenemos educativos introducen los recursos tiflotecnológicos ya, digamos que la segunda parte de la primaria o finalizando la primaria, de tal manera que aquellos chavalillos pequeños que han tenido que engancharse a vía online han necesitado mucho de ellos el apoyo permanente de un familiar, un hermano que estuviera con ellos allí, y le pudiera de alguna manera pues comentar qué está pasando, si tenía muy poco resto de visión, qué está pasando o cómo resolver alguna tarea que se le estaba poniendo, ¿no? Han requerido de más ayuda. Los jóvenes los ha cogido con unos niveles de tiflotecnología un poco más adecuados. Aquel que iba retrasado y no se había puesto las pilas, pues se ha dado cuenta de lo importante que es todo esto. Normalmente la mayor parte de los jóvenes, si no han podido engancharse con un ordenador porque no tenían a lo mejor un manejo muy funcional del teclado, de los programas, lo ha hecho a través de móvil, que ahí sí, digamos que casi están igualados con y sin discapacidad visual en el uso de los móviles. Y quizás los jóvenes donde han tenido más problemas ha sido en el contacto con otros jóvenes, en el tema más del ocio y del tiempo libre, cuando fue el confinamiento total, donde un porcentaje significativo de ellos no estaban ni siquiera en los grupos WhatsApp, en las redes sociales con otros chavales, y se han encontrado más solos que los demás. Entonces, bueno, aquí el interés es aprovechar esta situación para que tomen conciencia de la importancia que tienen hoy en día las redes como un instrumento potente, y que deben ya de hacerlo y estar en contacto y utilizarlo como lo hacen el resto de los chavales. Ahí ha sido un poco donde más fuerte ha dado. Y por otro lado ha habido algo de padres donde digamos que a la preocupación o miedo de dejar que sus hijos más mayorcitos salgan solos a la calle porque tenían un problema de visión, a eso se le añade el miedo al contagio que hemos tenido todos, ¿no? Entonces, digamos que en algunos padres, no digo que lo hayan utilizado como excusa, pero bueno, digamos que el miedo le ha llegado ya a un punto que ha dicho, mira, mejor te quedas aquí, aunque ya podamos salir por las tardes durante cierto tiempo, mejor te quedas aquí, que no te vayas con otros chavales, que tú necesitas estar más en contacto y no controlas tanto, digamos, el espacio, y ha habido una cierta contención de esos chavales para que salieran menos, lo cual les provoca a ellos pues cierto malestar, lógicamente. Bueno, es esa protección, ¿no?, que muchas veces los padres quieren ejercer ante sus hijos, y que se ve agravado pues todavía más si cabe pues con la situación actual. Jorge, este 2020, que para todos pasará a la posteridad por ser el año de la COVID-19 y un año realmente para olvidar, con muchísimas y multitud de complicaciones, ¿se puede sacar algo positivo? ¿Podemos, las personas con discapacidad visual provocada por el origen que sea, sacar algo positivo de este año en clave de decir, bueno, pues me ha reforzado como persona, bueno, me he dado cuenta de que soy capaz de hacer tal o tal otra cosa? ¿Podemos sacar algo positivo? Porque desde luego el año es complejo y ciertamente para olvidar. Bueno, la pregunta me la has hecho tú, David, ¿eh? Una pregunta muy concreta. Me has dicho podemos, no me has dicho
sí vamos a sacar, ¿no? Hombre, yo creo que de las situaciones complicadas, cuando no son excesivamente complicadas y las superamos, eso es lo que nos produce crecimiento, ¿no? Hay una frase, no recuerdo el autor, que viene a decir que la sabiduría no la da, lo estoy diciendo así de memoria, ¿vale? La sabiduría no la da el número de años vividos, sino el número de años experimentados, ¿no? Entonces yo diría que si somos capaces de no olvidar el 2020, sino de mirarlo, una vez que pasemos por esto, mirarlo, podemos hacer varios aprendizajes. Uno, es que ahora me van a salir todas frases hechas, David. Una es un poco cursi y dulzona, de, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Tenemos que optar por conectarnos más. Tenemos que aprender que a pesar de que vivíamos en un mundo hiperconectado, a lo mejor la conectividad era muy superficial. Necesitamos una conexión, pero profunda. O sea, conectémonos de cualquier manera, por Zoom, por videoconferencia, por teléfono, presencialmente, pero necesito conexión. Y esa conexión va un poco más allá de hablar sobre las conversaciones típicas del ascensor. Significa hablar de nosotros, de nuestros proyectos de vida, de cómo la llevamos, y escuchar al otro y ayudarle de alguna manera, solo con nuestra presencia o con nuestros consejos, a que él lleve también su proyecto de vida. Fíjate que ahora mismo no estoy hablando nada de discapacidad visual, estoy hablando en general, ¿no? Como persona con discapacidad visual, yo ya tendría que decir, la tecnología no es que sea un problema para mí, es una solución para mí, ¿eh? Son parte de mis ojos. Igual que los ojos de la gente que va por la calle, pueden ser mis ojos en un momento dado cuando no veo qué autobús viene y le pregunto a esa persona. Uso sus ojos para saber qué autobús viene. Bueno, pues la tecnología es una puerta a la cultura y a las relaciones sociales. Las personas mayores, ¿qué tienen que hacer después de todo esto? No cogerle miedo a la pandemia, sino decir, esto ha sido una especie de prueba de ensayo de que no estaba preparada para. ¿Qué edad tengo? Bueno, pues tenemos la edad justa para aprender algo más que me permita engancharme con otras personas, que puede ser yendo a jugar al dominó con mi gente del barrio, yendo a unas actividades que promueve el centro cívico, invitando gente a mi casa para tomar un café o conectándome vía internet. Da igual el método, la cosa es tener a alguien y engancharme, y da igual la edad. Hoy en día los recursos tecnológicos están posibilitando que personas con muy pocos conocimientos informáticos, incluso con algunos problemas de memoria, tipo Alzheimer, si no son muy graves, las tablets y los ordenadores, sobre todo las tablets, estén preparadas para un uso rápido que te permita conectarte por videoconferencia con personas significativas para ti. No es todo el ordenador masacote que requiere de paciencia y conocimiento, sino que hay también ya respuestas, y esas respuestas también pueden ser accesibles a las personas con discapacidad. Hay que usarla. El test lo estamos pasando y tenemos que valorar si hemos aprobado, si necesitamos mejorar, y la próxima, ya sin más pandemia, aunque no llegue,
vamos a mejorar y vamos a funcionar mejor, ¿no? Y qué interesante todo lo que estás diciendo. Coincido plenamente contigo en que las nuevas tecnologías, la tiflotecnología, contribuye muchísimo, enormemente, porque lo vivo en primera persona, a mejorar la autonomía personal de las personas ciegas o con discapacidad visual, y me parece muy, muy, muy pedagógico lo que nos acabas de comentar, pero muchísimo. Estamos terminando, pero quería preguntarte también, cuando volvamos, cuando todo esto termine, a los que tenemos discapacidad visual, a los que tenemos ceguera, ¿nos va a costar más adaptarnos otra vez a la vida que llevábamos anteriormente? ¿O por el contrario va a ser igual que al resto? No lo sé. ¿Tú qué crees? Yo diría que menos. Yo apostaría por menos, ¿eh? Por menos. Porque quizás el impacto en las personas con discapacidad visual de toda esta situación haya sido un poco mayor, ¿eh? Haya sido un poco mayor. Y por tanto, acostumbrarnos a lo malo siempre cuesta más, pero volver a lo bueno siempre cuesta muchísimo menos. Entonces, digamos que la vuelta para las personas con discapacidad visual va a ser algo más ansiada que para el resto, ¿eh? Va a poder retomar, va a poder tocar, va a poder, y entonces nos vamos a ajustar. Yo creo que en general toda la población nos vamos a ajustar demasiado bien, demasiado rápido, o sea, no vamos a hacer muchos aprendizajes, y las personas con discapacidad, si hay alguna diferencia, es a mejor, lo va a hacer más rápido, ¿sí? Y con más ilusión. Jorge, te iba a preguntar, la última pregunta era qué podíamos hacer para que este 2021 que va a comenzar, que está a punto de comenzar, pues encararlo de una forma positiva. Pero creo que finalmente no te voy a hacer esa pregunta porque, o sea, es que debemos encararlo con positivismo para tratar de salir lo mejor posible de toda esta situación. Además, bueno, pues está en el horizonte la llegada de nuevas vacunas que van a posibilitar el terminar con todo esto. Esperemos que habitualmente en la última pregunta del podcast les pregunto siempre a nuestros invitados por la investigación, que cómo ven la investigación. Yo deseo que después de todo este año 2020 la gente se dé cuenta de lo importante que es la investigación, de lo que necesitamos invertir en investigación, tener a unos científicos que puedan trabajar en buenas condiciones, pues para cosas como esta. Y creo que encararlo de forma positiva no es una pregunta, es una obligación, y por lo tanto no te la voy a preguntar. Lo que sí te voy es a agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, que pases unas felices fiestas que se aproximan, sin juntarte con mucha gente porque lo tenemos, hay restricciones y lo tenemos prohibido, pero por lo menos disfrutando de la entrada del nuevo año, Jorge. Muy bien, pues gracias a vosotros, a Retina Murcia en particular, y sobre todo, bueno, a todos los oyentes, ¿eh? Solo les doy un mensaje, y es que ya estamos, como no sé qué, en la televisión lo estaba escuchando hoy, ¿no? Estamos ya en la bisagra para pasar a la segunda parte. Nos hemos ajustado a esta situación como sociedad, creo que bastante bien, y ahora lo que nos queda es ayudar a que otras personas lo estén también superando de manera adecuada. Hay que ser prudentes, hay que tener un buen espíritu animoso ante todo esto, y felices fiestas. Pues Jorge, como te he dicho, muchísimas gracias a Jorge González, psicólogo. Ha sido un auténtico placer, hemos aprendido un montón y no descarto volver a contactar contigo para que nos acompañes en otra ocasión, en algún otro episodio, charlando de alguna otra cosa, pero tan interesante como las que hoy has compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros.
Bien, y llegamos al final de este episodio, y como siempre hacemos, te pedimos que si el episodio te ha gustado, que le des a me gusta y que lo compartas con otras personas a las que pienses que les puede venir bien escuchar o ver nuestros contenidos. Como te dije al principio, ya sabes que estamos tanto en YouTube como en los diferentes canales de podcast, y como siempre decimos, os queremos desear en esta ocasión unas felices fiestas, una feliz entrada de año con mucha precaución, y nos volveremos a escuchar y a ver en el año 2021 con nuevos contenidos, y ya sabéis que hasta entonces, como siempre te decimos, Retimur mira por ti. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis,